A ver, vamos a ver esta clase 5. A la que le vamos a denominar identidades trigonométricas. Listo. En realidad nosotros ya hemos estado viendo algunas de estas identidades trigonométricas, ¿no? Y ya las conocemos, les voy a hacer recuerdo de algunas, incluso ya las demostramos cuando estudiábamos el círculo trigonométrico, pero ahora nos deja ya sistematizar eso, ¿no es cierto? Veamos cuáles ya conocemos, ¿no? Hay algunas que se relacionan, ¿no? De forma inversa, ¿no? Identidades trigonométricas por relaciones inversas. ¿Cuáles eran estas? Las que se relacionan, ¿no? De forma inversa, ustedes saben, son las cofunciones. Las cofunciones, ¿no? Que resultan de, por ejemplo, invertir el seno del ángulo. Si yo invierto el seno del ángulo, lo que obtengo es la cosecante del ángulo, ¿cierto? Seno sobre 1 invertido a 1 sobre seno del ángulo se convierte en la relación inversa cosecante del ángulo. De estos casos, ¿no? Tenemos 3 específicos, porque la secante también es una relación de este tipo en la que invierto el coseno, es decir, coseno invertido 1 sobre coseno del ángulo, ¿no? Resulta la secante de la función. Y también la cotangente, ¿no? La cotangente del ángulo resulta de invertir la tangente, es decir, 1 sobre tangente. La demostración de esto ya hicimos en el círculo trigonométrico, pero por tratarse de una clase específica para esto, voy a hacer, ¿no? Una de ellas para que ustedes puedan recordar. Si es que tengo, por ejemplo, un círculo trigonométrico, la longitud de ese círculo trigonométrico, a ver, vamos también ya a ir diversificando eso, ¿no? Siempre hemos hablado de que necesariamente el radio del círculo trigonométrico debe ser 1. Pero en realidad el radio del círculo trigonométrico puede ser también R, ¿no? Es decir, puede ser en realidad cualquier radio, eso no va a alterar, ¿no? Los resultados que se obtienen, sino que se trabaja por 1, por el hecho de que estamos iniciando, estamos poniendo los fundamentos básicos. Como al poner 1 da lo mismo que si se pone R, entonces mejor pongo 1 para simplificar, ¿no es cierto? Pero ya hemos de ir extendiendo eso para ver que esto también puede ser R. Bueno, si el radio es 1, la proyección de esto sobre el eje, ¿no es cierto? Me da directamente las relaciones seno y coseno, ¿cierto? Esto de aquí será seno del ángulo. Claro, ese de aquí siendo el ángulo. A ver, ¿qué estoy diciendo? Coseno del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo para que este de acá sea la proyección seno del ángulo. Tengo entonces en horizontal las proyecciones coseno y en vertical las proyecciones seno. Muy bien. Entonces, tratando justamente esto de aquí. ¿De dónde obteníamos esto? ¿No es cierto? Decíamos nosotros que el seno del ángulo, voy a hacer esta de aquí, que el seno del ángulo, ¿no es cierto?, se obtiene dividiendo el cateto opuesto para la hipotenusa. Este cateto opuesto, ¿no?, le suponíamos un cateto desconocido y le dividíamos para 1, porque esa es la hipotenusa vale 1. De ahí es que obteníamos que ese valor desconocido de aquí, ese valor y,
es igual, este 1 que pasa multiplicando sería seno de la. De allí se obtenía eso, ¿no? El coseno se obtenía de saber que el adyacente sobre la hipotenusa es su resultado. Este adyacente es un valor desconocido al que le llamábamos x. Y le dividíamos para la hipotenusa que también valía 1. De allí que x es igual al coseno de la. ¿No? De allí vemos que las relaciones que puede haber entre estos tres catetos no son solamente dos. Es decir, no es solamente esta, sino que en tres elementos existen 6 relaciones posibles. Esas 6 relaciones posibles son las funciones, justamente, ¿no? Trigonométricas. Una de esas relaciones posibles es cuando yo invierto esto. Es decir, en lugar de tratar y igual seno de x, ¿no es cierto? Hago la inversa de esta relación, que sería 1 sobre y igual, ¿no es cierto?, a 1 sobre seno. 1 sobre seno del ángulo, ¿no es cierto?, es una relación diferente porque estoy dividiendo 1, que es la hipotenusa, para y, que es el cateto opuesto. Evidentemente eso es diferente, ¿no? Es una relación diferente. Por lo tanto, a esto habrá que nombrarle de forma diferente. Le voy a poner a la relación hipotenusa para opuesto, le voy a denominar cosecante del ángulo. Pero ¿cómo? Hipotenusa para opuesto es lo mismo que invertir el seno. Esto me arroja la relación inversa. Es decir, a esta relación, que no es igual que esta, le tengo que asignar un nombre diferente, pero surge de invertir esto, que resulta también de invertir el seno. A esa relación le voy a llamar así. Necesito, para 3 elementos, 6 relaciones diferentes. Y aquí están apenas 2, seno y coseno, ¿no? Seno y coseno. Entonces, las otras 4 resultan de las otras relaciones, y esas otras relaciones van adquiriendo nombres diferentes, pero se relacionan con seno y coseno. De allí surgieron estas relaciones inversas, porque puedo obtener esto, y ya quedaría demostrado. Y además, siguiendo ese mismo patrón, podrían demostrar esto, y podrían demostrar esto. Que ya hicimos, si no, revisen la clase en la que hicimos esto. Pero ahora ya quedan establecidas, ¿no? Son 3 que las manejamos. Sí les voy a recomendar que estas las memoricen, si es que todavía no lo han hecho. Ya deberían saber eso de memoria. Existen otras relaciones, ¿no? Las relaciones por cociente. Las relaciones por cociente también ya las demostramos. Son bastante sencillas, ¿no? Tangente del ángulo es o no es más que dividir seno del ángulo para el coseno. Y la cotangente del ángulo no es más que dividir el coseno del ángulo para el seno del ángulo. Estas también las demostramos en esas clases, pero ya que hemos demostrado una de las de arriba, también valdría la pena demostrar una de las de abajo para sustentar ya esto como un nuevo resultado. A ver, veamos. Hemos dicho que son 6 relaciones trigonométricas las que se manejan. Todas relaciones diferentes. Una de esas relaciones diferentes, ¿no?, es cuando yo divido, en lugar de dividir catetos para hipotenusa, divido entre catetos. Es decir, tomo el y igual seno de teta, el x igual coseno de teta, ¿cierto? Y divido entre ellos, es decir, relaciono cateto
opuesto para cateto adyacente. Si quiero saber a qué es igual esa relación, ¿no es cierto? Tendré que colocarle un nombre específico. A esa relación la denomino tangente de teta. Tangente del ángulo, ¿no? Todo está relacionado a este ángulo. Por el hecho de trabajar con este ángulo es que yo sé que este es opuesto. Porque si el ángulo fuera este, el opuesto sería el de acá. Ojo, ¿no? Ustedes son capaces de manejar estas relaciones trigonométricas para el ángulo que elijan. Es decir, si es que el triángulo está así, por ejemplo, ustedes no van a tener problema de identificación, porque ya trabajamos el círculo trigonométrico. Si es que está así, por ejemplo, tampoco lo van a tener. Pero si además de eso, el ángulo, en lugar de estar acá, está aquí, por ejemplo, se llama alfa, ustedes no tienen problemas de identificación, porque todo es respecto del ángulo. Si es que este es del ángulo, este es del opuesto. Este de aquí, ¿cierto? Este de aquí sería el adyacente. Y este de aquí sería la hipotenusa. ¿No? ¿Cómo identifican la hipotenusa? Porque siempre es la mayor de los tres. ¿No? Eso no les da lugar a confusión entre que este es el adyacente o este. Obviamente, el adyacente va a ser el que es menor que la hipotenusa. Bueno, entonces, si no relaciono con hipotenusa y relaciono entre catetos, tengo dos opciones. El adyacente sobre el opuesto o el opuesto sobre el adyacente. Supongamos que tomo el opuesto sobre el adyacente. A eso le voy a denominar tangente del ángulo. Pero esa tangente del ángulo puede ser sustituida por lo que vale y. Y y vale seno del ángulo. Y el adyacente puede ser sustituido por lo que vale x, que es coseno del ángulo. De esa forma, estos pueden relacionarse. Y en vista que 1 sobre tangente es cotangente, ya estaría demostrado también esto, ¿no es cierto? Claro, porque si 1 sobre tangente se va a llamar cotangente, la cofunción de ese ángulo, entonces lo único que me bastará es dar la vuelta a la tangente, es decir, el coseno pasar arriba y el seno abajo. Y estaría demostrado ya de una vez esto. Eso quiere decir que tanto las inversas, relaciones inversas, ¿no? Como las por cociente, ya las hemos estado manejando, ¿no? Pero no las hemos visto como tales, no les hemos puesto un nombre propio. Entonces ahora tenemos estas, tenemos esta. Es decir, hemos sentado ya bases del resultado 2 en el mismo resultado 1. Bueno, las matemáticas son así, ¿no es cierto? No se ve en forma aislada las cosas en matemáticas. Y vamos ahora con las relaciones pitagóricas. Estas sí son nuevas, ¿no? Pero pueden surgir del mismo. Pero voy a aprovechar para ya generalizar este círculo trigonométrico y mandarle hacia valores de hipotenusa que no necesariamente van a ser ya 1, sino que van a ser el radio del círculo trigonométrico. Eso hicimos, ¿no? En parte hicimos cuando estudiamos el ángulo plano. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el ángulo plano, trabajamos con círculos que no necesariamente eran de radio 1. Vamos a volver un poco a ese concepto. Ahora, supongamos que el radio es R. Si el radio es R, las proyecciones ya no van a ser tan simples como seno y coseno, ¿cierto? Lo que vamos a tener es un radio o hipotenusa, un ángulo y los catetos opuesto, que le voy a denominar Y,
Y adyacente, que le voy a denominar X. Le puedo manejar así, o también así. Esto es R, esto es teta, esto es X y esto es Y. Esto de ubicarle este radio dentro de un círculo es por el hecho de entenderle a este por qué se denomina R y por qué este ángulo necesariamente es recto. Porque este ángulo tiene 90 grados. Porque se tratan de proyecciones de R sobre los ejes, ¿no? Sobre el eje X y sobre el eje Y. Esta proyección de aquí, recuerden, ¿no? ¿Dónde se repite? La proyección se repite acá. Es decir, acá tenemos la misma proyección. Es decir, esto sigue siendo Y también. Por eso nos valemos de este o de este, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Pitágoras? Por algo se llaman relaciones pitagóricas, ¿no? Pues estamos con Pitágoras. Tal vez eran los nervios o algo así, pero algunos de ustedes a ratos me daban la impresión de que o bien nos relacionaban el teorema con Pitágoras, o bien no tenían bien claro, ¿no?, cuál era el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Eso dice Pitágoras. Eso ustedes a profundidad tienen que dedicarlo en geometría. Tendrán que hacer algunas demostraciones de que eso es cierto. En trigonometría tenemos que usar ya el teorema. Es decir, cojo este cateto y le elevo al cuadrado y le sumo el otro cateto, que es Y, y le elevo al cuadrado. La suma de esos cuadrados es igual al cuadrado del cateto más grande. Para esta situación, esto dice Pitágoras. Y esto solo es aplicable en triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, esto no sirve. Esa es la restricción. Pero como todo se puede reducir a un triángulo rectángulo en geometría, no, bueno, no a uno, a varios, ¿no? Ustedes están haciendo un trabajo al respecto. A varios triángulos rectángulos, entonces basta que sepamos resolver uno de forma general y sabremos resolver el resto. Teniendo esto de aquí, entonces, veamos cómo puedo usar esto para relacionarlo con trigonometría. Veamos qué podemos hacer con trigonometría. En trigonometría ya sabemos las relaciones que están aquí y además las funciones trigonométricas. Es decir, sabemos que el coseno del ángulo es igual al adyacente dividido para la hipotenusa. También sabemos que el seno del ángulo es igual al opuesto dividido para la hipotenusa. Vamos a hacer aquí lo siguiente, entonces. Como esto de aquí, ¿no es cierto? Ya se ha explicado. ¿Qué pasaría si yo utilizo y aplico aquí el álgebra? Ustedes saben que por álgebra, si es que elevo al cuadrado una expresión, la otra también debe ser afectada de la misma forma. Si hago eso aquí, puedo hacer lo mismo acá. Estas dos no están igualadas. Voy a resolverlas por separado. El coseno de θ elevado al cuadrado es coseno cuadrado del ángulo. Esto elevado al cuadrado será el cuadrado del numerador. Y debajo el cuadrado del denominador, que será r al cuadrado. Lo mismo acá, será seno al cuadrado del ángulo. Y aquí tendremos y al cuadrado sobre r al cuadrado.
Este de aquí lo puedo manejar como una ecuación, ecuación 1, y este de aquí lo puedo manejar como una segunda ecuación, ecuación 2. Y les voy a colocar de esta forma. Fíjense, ¿no? Seno al cuadrado del ángulo es igual a y cuadrado sobre r cuadrado. Y le voy a poner en forma de sistema de ecuaciones, ¿ya? Coseno cuadrado del ángulo es igual a x al cuadrado sobre r. ¿Para qué le pongo en forma de sistema de ecuaciones? Para poder trabajarla y unificarla. Es decir, voy a sumar estas dos ecuaciones. Acuérdense, ¿no? Sus conocimientos sobre sistemas de ecuaciones me permite que yo pueda sumar ecuaciones o sumar igualdad. A ver, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Tendría que ser igual a la suma de estos dos elementos, porque si esto es igual que esto, me da lo mismo suma resta que suma resta. Y acá igual. Es decir, seno cuadrado del ángulo era y cuadrado sobre r cuadrado más coseno cuadrado, que es x cuadrado, sobre r. Por lo tanto, como estos denominadores son iguales, ¿no es cierto? Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Unificarían denominador y sumarían numeradores, ¿no es cierto? Por álgebra sabemos que el denominador, cuando es igual, puede ser unificado. Y acá quedaría y cuadrado más x cuadrado. Y cuadrado más x cuadrado, las sumas son conmutativas, es decir, da lo mismo y cuadrado más x cuadrado que x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, en vista de que estamos trabajando esto para un triángulo que es rectángulo, ¿cierto? Cumpliría esta igualdad. Es decir, esto puede ser denominado r cuadrado. Y está dividido para r cuadrado. Sin importar que el radio no sea 1, ¿no? Porque estoy trabajando con un radio cualquiera. Puede ser 2, 5, 10, cualquier radio. Esto se convierte en r. Y r cuadrado para r cuadrado se hacen 1. Por lo tanto, esto tiene que ser 1. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, eso sí, ¿no? Si los ángulos son diferentes, esto ya no sería cierto. Esto es cierto para cuando el ángulo es uno solo. El resultado de esta suma de cuadrados, ojo, ¿no? Tampoco es cierto esto si es que no están elevados al cuadrado. Es decir, seno del ángulo más coseno del ángulo no son 1. Los cuadrados sumados sí que son. Claro que aquí podría poner que esto es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Esta identidad es clave. Es facilito de demostrar, ¿no? Aquí está la demostración. Esto es clave y debe ser memorizado, diría. Tiene que ser tan cotidiano como esto para ustedes. Que de este conocimiento va a surgir mucho conocimiento adicional, especialmente si lo mezclamos con esto. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. De aquí, ¿qué conclusiones podría sacar? En primer lugar, esta sería la primera relación pitagórica que conozco. Y de aquí puedo sacar muchas más.
Todas ellas se denominarán pitagóricas. ¿Cuándo son pitagóricas? Cuando involucran un cuadrado. ¿No? Cuando involucran un cuadrado en suma y que surge de aquí, se van a denominar pitagóricas. Veamos cómo de aquí surgen todas las que denominamos pitagóricas. Seguimos entonces, ¿no? Relaciones pitagóricas. En función de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, puedo obtener muchas otras igualdades. Las más obvias serían, ¿cuánto valdría seno cuadrado de un ángulo? Seno cuadrado de un ángulo sería igual a 1 coseno cuadrado que pasa al otro lado menos coseno cuadrado. Son obvias, pero pueden ayudarnos a resolver situaciones diferentes. Yo sé que esta involucra esta y también esta, ¿no es cierto? 1 menos seno cuadrado. Es decir esto es decir esto. Pero como están aprendiendo, vayan viendo, ¿no? Cómo se les puede expresar, porque alguien me dirá, y lo que pasa es que, ¿por qué esto es importante? Porque la raíz de estos dos cuadrados no es simplificable, porque tiene más. Mientras que la raíz de seno cuadrado sí lo es. Es decir, si saco raíz de esto será seno del ángulo. Y acá quedará expresado como la raíz de 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, hacer esto muchas veces es importante. Acá igual, ¿no? Y además de ella puedo deducir cuál sería el ángulo. Un ejemplito chiquito de cómo puede servir esto. Pongamos ejemplo. A ver, uno de ustedes, por favor, no sé si me puede decir, ¿cuánto vale el seno, ¿no? De 30 grados. 1/2. 1/2, perfecto. Vamos a usar ese conocimiento para utilizar una relación pitagórica. Voy a usar esto. El coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, si saco raíz de esto y saco raíz de esto, ya lo estoy haciendo como ejemplo, ¿no? Voy a usar esta relación pitagórica para saber cuánto vale el coseno de 30 grados. Supongo que ustedes no saben cuánto vale el coseno de 30 grados. Solo saben cuánto vale el seno de 30 grados. Si ya no necesitan ni calculadora ni nada para saber cuánto vale el coseno de 30, simplemente aplican esto, raíz de esto. El coseno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, el coseno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos. Supongamos que el ángulo vale 30 grados. Si el ángulo es 30 grados, ¿no es cierto? El seno de 30 grados va a valer 1/2. Es decir, sería, o podría sustituir seno de teta por 1/2 si teta es 30. Habría que elevarle el cuadrado, ¿no? Y el resultado sería la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. 1 menos 1/4.
Y 1 menos de 1/4 es la raíz de 3/4. Y otra forma de escribir esto es sacar la raíz de 3, que no es exacta, y sacar la raíz de 4, que sí lo es. Raíz de 3 sobre 2. Es decir, el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo deberá ser? El mismo que utilicé acá. Teta utilicé como 30 grados. Por lo tanto, teta ha sido 30 grados. Y el resultado ha sido raíz de 3 sobre 2. Nosotros por ángulos complementarios, esto ya sabíamos cuando hacíamos las tablas o hacíamos las funciones trigonométricas o las graficábamos, etc. Pero aquí tienen otro motivo, otra forma de encontrar lo mismo. Y esto sirve, ¿no? Con tal que repita el mismo ángulo, sirve para cualquier ángulo. Es decir, pudo haber sido 45, 90, 135 o cualquier ángulo, así no sea de los ángulos principales que hemos aprendido hasta el momento. Es decir, puedo sacar coseno de lo que sea, ¿no? Del ángulo que quiera. Podría resolverse de esta manera. También podría verificar esta identidad con el ángulo, ¿no es cierto? Ejemplo 1, ejemplo 2. ¿Cómo se utilizan las identidades? En realidad, ¿qué son las identidades? ¿No? Estamos diciendo que son identidades, pero ¿por qué no les decimos que son igualdades, por ejemplo? Hagamos este ejemplo y justifiquemos por qué son identidades y no igualdad. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, nosotros sabemos, acabamos de ver que el seno de 30 grados es un medio, ¿no es cierto? Y si no hubiéramos podido hacer esto, por ejemplo, igual hubiéramos sabido ya, o ya sabíamos, perdón, que el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Como esta identidad pitagórica es cierta, si el ángulo es 30, ¿no es cierto? El seno de 30 grados puede ser sustituido por lo que equivale. Es decir, aquí en lugar de seno del ángulo, pude haber escrito un medio. Pero ese seno del ángulo tendrá que estar elevado al cuadrado. El coseno del ángulo puede estar puesto como coseno de 30 o como raíz de 3 sobre 2, siempre y cuando esté elevado al cuadrado. Esto dice que debería darme 1. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. Raíz de 3 al cuadrado es 3. 2 al cuadrado es 4. Puedo compartir denominador. 1 más 3 es 4. 4 sobre 4 es 1. Veo que se cumple la identidad. ¿Y por qué se llama identidad y no igualdad o ecuación? Porque ustedes saben que ¿cuánto vale? Alguien que me diga, ¿no? ¿Cuánto vale el seno de 150 grados? También mide un medio. También vale un medio. Perfecto. ¿Y cuánto vale el coseno de 150 grados? Menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3, ¿no? Entonces dirán, no, pues ella le falló porque ahora va a restar. Entonces, debería seguirse cumpliendo que el seno al cuadrado de 150 más el coseno al cuadrado de 150, no importa que no sea 30, es 150. Deberá seguir siendo 1, aunque cambie el ángulo. Seno de 150, un medio al cuadrado. Coseno de 150 menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Y eso deberá ser 1. Esto al cuadrado sería 1/4. Menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Raíz de 3 sobre 2. El negativo se hace positivo por elevarse al cuadrado. Y más por más es más.
Raíz de 3 al cuadrado, 3. 2 al cuadrado, 4. El resultado, 4 cuartos. La unidad, es decir, no importó que cambió el ángulo. La igualdad se mantuvo. Cuando una igualdad se mantiene, a pesar de que se cambie elementos internos, cambia de ser igualdad, ¿no? Cambia de ser ecuación. No es ni igualdad ni ecuación. Bueno, en álgebra ustedes verán que identidad, ¿no? Es distinto de igualdad. La igualdad es distinto de ecuación. No son sinónimos. Entonces, esto de aquí sería, en realidad, una identidad, porque sirve para cualquier cambio de valores internos. La diferencia entre igualdad e identidad se establece mediante 3 líneas iguales, ¿no? Esta sería la forma correcta de expresar, pero no se estresen de grabarse esto ni hacer siempre este símbolo, porque lo que se deja, ¿no? La forma que se establece, cómo se maneja esto, es de que sabiendo que este es el símbolo, o esta es la simbología, o que debería manejarse así, se sigue manteniendo el símbolo igual, sabiendo que es una identidad. Entonces voy a seguirle manejando así. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. 3 iguales, pero mantengo un igual. Lo que sí, mi concepto de esto no es de igualdad, es de identidad. Sin importar que cambie teta, con tal que los dos sean los mismos aquí, el resultado siempre va a darse. Sí, porque eso servía para todo el círculo trigonométrico, ¿no? Yo así como escogí este ángulo, pude haberle trazado en cualquier otro sitio. Es decir, acá me hubiera funcionado igual, acá igual, acá igual. Cualquier sitio, las proyecciones hubieran pasado exactamente lo mismo. Muy bien. A ver, y ahora, de aquí todavía, de aquí sale muchísimo más, ¿no? Supongamos que tomamos esta expresión, ¿no? Tomamos esta expresión. Seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado igual a 1. A ver, cuando trabajamos igualdades, ustedes saben que pueden dividir, ¿no es cierto? Toda una igualdad para un valor sin que esa igualdad se altere. También saben que pueden multiplicar esa igualdad por un valor sin que la igualdad se altere. Es posible que obtenga otras igualdades, pero como igualdad no va a dejar de ser igualdad. Ahí pueden ver la diferencia entre igualdad e identidad, por ejemplo. Es decir, si yo a esto le divido, a todo esto le divido para coseno del ángulo, bueno, coseno cuadrado del ángulo. Y esta, como igualdad, no se altera. Sigue siendo una igualdad. Ahora, ¿esto es distinto que esto? Claro, porque ya está dividido para esto. Pero como igualdad en sí, sigue intacta. Ahora, cuando divido para algo, en realidad estoy dividiendo a todos y cada uno de ellos para eso. Caso contrario, ya no funciona. Es decir, el seno cuadrado del ángulo quedaría dividido para coseno cuadrado del ángulo. Más coseno cuadrado del ángulo queda dividido para coseno cuadrado del ángulo. Y esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado del ángulo. Esto me lleva a una situación diferente. Coseno cuadrado de un ángulo para coseno cuadrado de un ángulo es 1. Simplifico entre los dos.
Estos de aquí, ¿qué serían? Seno sobre coseno. Como ambos están elevados al cuadrado, puedo escribir como seno del ángulo sobre coseno del ángulo elevados al cuadrado. Esto se simplifica, es 1. Aquí tengo 1 sobre coseno cuadrado del ángulo, o sea, 1 sobre coseno del ángulo elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es lo mismo que 1. ¿Qué es seno sobre coseno según las relaciones, ¿no? Por cociente. Alguien que me diga. Secante. No, gracias por el intento. Tangente. Gente, profe. Tangente. Tangente, esto es tangente del ángulo, pero como está elevado al cuadrado, sumo 1 según esto. A ver. 1 sobre coseno del ángulo, tal vez esto me quiso decir. Sí, yo decía ese. Gracias. 1 sobre coseno del ángulo, secante del ángulo. Pero como está al cuadrado, nueva relación pitagórica. Ya no es igual que esta. Esta digamos que es la primera relación pitagórica. Esta sería la segunda. La pueden manejar así. ¿No es cierto? Y también podrían decir que la tangente al cuadrado de un ángulo no es más que la secante al cuadrado del ángulo, y este 1 que pasa restando sería menos. También podrían decir que la resta de tangente con secante, ¿no es cierto? Que la resta de tangente con secante, porque esta puede pasar restando, ¿no? Y este 1 puede irse al otro lado, como menos. La resta de las dos es menos 1. ¿Y cuánto será esta resta? ¿Quién me dice? Profe, igual a menos uno. Igual a menos uno. Pero si es que esto de aquí se invierte, le estoy cambiando el signo. Es igual a 1. Exacto, es igual a 1. ¿Y qué también es igual a 1? ¿Qué otra cosa es Seno igual al a 1? cuadrado más coseno al cuadrado. Seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado. Es decir, ya operando de esta forma, ya estamos haciendo resoluciones, ¿no? En realidad son demostraciones de identidades trigonométricas, porque aquí estaría diciendo que la secante al cuadrado del ángulo menos la tangente al cuadrado del ángulo es igual al seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas siempre van a salir 1 y estas también, entonces los puedo igualar. Y todo esto sale a partir de ¿qué? A partir de esto. Y estas otras cosas salen a partir de ¿qué? De mezclar estas dos. La trigonometría es eso, ¿no? Tener cosas pequeñas y generalizarlas hacia razonamientos. Bueno, las matemáticas mismas son así, pero aquí como que se ve eso todavía más de evidencia. Sí, ¿usted, Cristian, quiere decirme algo? Profe, no le entendí muy bien cómo le sacó la tangente al cuadrado. No, me perdí ahí, no le entendí muy bien. ¿Si puede explicar otra vez? ¿Cómo saqué esto? Sí, me perdí ahí, no le entendí muy bien. A ver, yo cogí esto y le dividí todo para coseno cuadrado del ángulo. Como divido todo esto para coseno cuadrado del ángulo, puedo repartir este denominador para cada uno de ellos. Eso fue lo que hice aquí. Para el seno cuadrado, le repartí coseno cuadrado. Para coseno le repartí coseno y para 1 le repartí coseno. Una vez que hice eso, tengo seno cuadrado del ángulo para coseno cuadrado del ángulo.
como los dos son cuadrados, puedo poner un solo cociente elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Da lo mismo esto que... Aquí ya no puse más que 1, porque evidentemente esto con esto se simplifica. Se hace 1. Y esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado del ángulo, es lo mismo que 1 sobre coseno del ángulo elevado al cuadrado. Entonces, les pregunté, ¿qué es seno sobre coseno? Ustedes fueron a las relaciones por cociente y me dijeron tangente. Esto es tangente, como está elevado al cuadrado, le dejo elevado al cuadrado. Aquí suma 1, y 1 sobre coseno, secante. Pero como esto está elevado al cuadrado, secante el cuadrado. De ahí salió Cristian, no sé si ahí me sigue. Sí, profe, ya ahí le entendí. Ya, gracias. Bueno, y de ahí podemos empezar a jugar, ¿no es cierto? Pero, antes de eso, nos falta, si divido para coseno, la siguiente, ¿qué sería? Dividir para seno, ¿cierto? Es decir, poniéndole aquí mismo, ¿no? Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo igual a 1, así como se puede dividir para coseno, se puede dividir para seno. Y esto generará una repartición del denominador, como la que hice acá, es decir, seno al cuadrado del ángulo sobre seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo sobre seno al cuadrado del ángulo igual a 1 sobre seno cuadrado del ángulo. Este repartido para el otro. Este se simplifica con este, sería 1. Este sobre este no es más que coseno del ángulo sobre seno del ángulo elevado al cuadrado. Puede estar así o así. Y 1 sobre seno cuadrado es 1 sobre el seno del ángulo elevado al cuadrado. Coseno sobre seno por cociente. ¿Qué tipo de identidad sería? ¿Cuál nos resultaría? Tangente. Cotangente del ángulo al cuadrado. 1 sobre seno por Cosecante. inversa, ¿no es cierto? Cosecante al cuadrado. Visto así, ¿no es cierto? Si yo primero le pongo a cotangente y luego el 1, quedaría idéntica a esta. Serían las mismas formas de escribir, aunque lo que implica son cosas diferentes. Algunas le dejan así para acordarse que este es para cotangente y este es para tangente. Otros lo expresan así. ¿No es esto? En la forma en la que mejor se aprendan, pero esto tiene que ser dominado. No digo aprendido. Digo dominar. Diferente aprender a dominar. Ahora, ¿qué se requiere para poder hacer verificaciones de identidades trigonométricas? Dominar esto primerito, ¿no? Esto más todo lo anterior de funciones trigonométricas. Y saber álgebra, obviamente, ¿no? Necesitan saber álgebra para hacer estos procesos. Y lo siguiente de eso, si ya saben, si tienen lo uno, pues lo siguiente sería hacer, practicar.
hasta tener dominio. Les voy a dar algunos y les dejo como tarea otros cuantos para que lo puedan hacer. ¿Qué tipo de situaciones me pueden plantear una vez que sé lo que sé? Primero me pueden pedir que demuestre lo que ya les he demostrado, ¿no? Ustedes deben estar seguros de que lo que ya se ha hecho, ustedes lo pueden replicar. Lo siguiente que me pueden pedir es esto, ¿no? Eso les voy a pedir como tarea. Pero yo les voy a dar iniciando la tarea. Supongamos que me dicen que escriba, ¿no es cierto? Escriba todas las funciones trigonométricas, ¿no? En términos de seno o como funciones de seno de la. Entonces, si puedo escribir todo en términos de seno, podré escribir todo en términos de coseno, de tangente, de secante, de cosecante. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿No? Partiendo de escribir todo en términos de seno. El primer valor sería sen teta, ¿no es cierto? Esa sería la función. Ahora, lo siguiente que sería, ¿cómo puedo escribir coseno en forma de seno? Es decir, coseno de teta ya no es seno. ¿Cómo puedo escribir coseno en función de seno? Coseno de teta al cuadrado más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Me da lo mismo escribir primero seno que primero coseno. Lo que ocurre es que unos se acostumbran a priorizar seno y ponen primero seno. Otros se acostumbran a priorizar coseno y ponen primero coseno. Pero como los dos son lo mismo, ya es cuestión de la forma en la que ustedes memorizan y dominan esto. No quiero decir que esta es mejor que la otra. Para el caso es mejor esta porque me dice que escriba coseno en forma de seno o como función de seno. Despejo de aquí el coseno, ¿no es cierto? Coseno cuadrado es 1 menos, ¿no es cierto? Seno cuadrado. Y saco la raíz, es decir, algo que ya hice hace rato para aplicar a otra situación. La raíz de coseno del ángulo sería la siguiente forma de escribir en forma de seno. Es decir, coseno del ángulo se puede escribir en forma de seno, sacando la raíz de 1 menos seno cuadrado del ángulo. No olviden que cuando sacan raíces, las respuestas son dobles, ¿no? Es decir, dependiendo del ángulo, este valor puede ser positivo o puede ser negativo. Pero como estamos hablando de funciones, pueden conformarse con el positivo, siempre y cuando no olviden que la respuesta es doble. De esta forma puedo escribir coseno en términos de seno. Es decir, si ustedes me dicen, ¿qué es esto? Esto es coseno del ángulo. Así está. ¿Y qué será tangente del ángulo en términos de seno? Tangente es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y en términos de seno ya está seno. Pero en términos de coseno sería raíz de 1 menos seno del ángulo. Es decir, la tangente de un ángulo puede ser escrita en su forma de seno. La forma de seno de tangente sería seno del ángulo sobre la raíz de 1 menos seno del ángulo. Es decir, aquí no pueden haber otra cosa que no sean senos de un ángulo. 1, 2 y 3. Y ahora vendría cotangente. La cotangente no es más que invertir la tangente.
Como ya tengo tangente, solo cojo esto y le doy la vuelta. Términos de seno, cotangente sería 1 menos seno del ángulo sobre seno del ángulo. La otra sería secante. Secante del ángulo. Secante del ángulo es coger y dar la vuelta al coseno, ¿no? Función inversa. Pero como se supone que esta raíz está dividida para 1, me bastará dar la vuelta a esto. 1 sobre coseno va a ser 1 sobre esto. 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de. ¿No es cierto? Darle la vuelta a este resultado implicaría escribir en términos de seno la secante. Y aquí solo hay seno. Y la cosecante, dar la vuelta al seno. Como seno está dividido para 1, la cosecante es 1 sobre seno del ángulo. 4, 5 y 6. Cuando tengo las 6, he completado todo. Ya está escrito. Ya se irán dando cuenta por dónde va la tarea, ¿no es cierto? Me faltaría el resto, pero sin que tengan que hacer todas, sí fuera bueno que puedan hacer alguna. Profe, o sea, en vez de tener seno, ponemos con las demás funciones. Exacto. Ah, ya. Profe, con todas, seno, coseno, tangente, Sí, cosecante, deberían poder secante y hacer todo. cotangente. Ajá, es decir, acá solo aparecen coseno. Acá solo aparecen tangentes. Acá solo aparecen cosecantes y acá solo aparecen secantes. Es un buen reto que puedan hacer eso, ¿no es cierto? Pero ya les formalizo la tarea. Lo que pasa es que también deben poder hacer otras cosas. Por ejemplo, deben poder hacer, supongan ustedes que les piden, a ver, hay unas son muy sencillitas, ¿no? Pero supongan que les piden que demuestren que la secante del ángulo menos la secante del mismo ángulo por el seno al cuadrado del ángulo es igual al coseno del ángulo. Entonces, esto no es un problema de igualdades ni de ecuaciones. Este es un problema de identidades trigonométricas y tiene que ser resuelto solo con lo que sabemos hasta ahorita. Ya, visto así no está tan difícil. ¿Cómo hacen esto? Ya digo, mediante álgebra, ¿no? Es decir, suponen que cada uno de ellos son valores de tipo algebraico y proceden como tal. Esto es A, esto es A mismo, ¿no es cierto? Esto sería, qué sé yo, B cuadrado y esto sería C, algo así. Suponiendo eso, ¿no? Sin quitarles su condición de funciones trigonométricas, veo que aquí hay un factor que es común. Secante de teta es común a estas dos, por lo tanto puedo sacar como factor común y aquí me quedaría 1 menos, ¿no? Esto para esto es 1, menos esto para esto sería seno cuadrado del ángulo. Pueden elegir el camino, ¿no? Van igualando a coseno de teta hasta ver que las dos se igualen. O pueden coger esta y convertirla en esta. O pueden coger esta y convertirla en esta. El camino que elijan, ¿no? Voy a elegir este de aquí que es una de las formas, ¿no?
No es que esta sea mejor que las otras. A ver, 1 menos seno cuadrado. ¿Cuánto Profe, vale 1 menos ¿por seno qué? cuadrado del ángulo? ¿Por qué uno, profe? ¿Por qué 1? Aquí, Sí, ajá. porque saco factor común seno del ángulo. A más AB. Si usted saca factor común A, ¿qué queda dentro? 1 más B. ¿Sí ve? Es lo mismo justificación algebraica. Si saco secante del ángulo con factor común, dentro quedará secante para secante, 1, menos esto para esto, solo queda seno cuadrado. Y eso igual a coseno. Acá hace lo mismo, porque A para A es 1 y AB para A es B. Ese es el mecanismo de sacar un factor común. Factoré. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es 1 menos seno cuadrado del ángulo? ¿Se acuerdan? Hicimos hace un rato. Coseno. Coseno cuadrado del ángulo. Esto es coseno cuadrado del ángulo. Identidades pitagóricas. Sí. Bueno, la idea es mostrarles, ya se acuerdan, pero esto tienen que practicar full, si no, obviamente, esto no van a poderlo dominar. Si esto es coseno cuadrado del ángulo, ¿no es cierto? Esto deberá ser coseno de teta, porque dice que demuestre que esto es esto. A ver, tengo coseno cuadrado. Lo mejor será pasar esto a la forma coseno, para tener todos con cosenos y estar, ¿no es cierto?, con esto. Entonces, secante, ¿qué es? 1 sobre coseno del ángulo por coseno cuadrado del ángulo. Esto tiene que ser coseno del ángulo. Esto se va con esto. 1 por coseno es coseno del ángulo, que es igual a coseno del ángulo, y estaría demostrado. Más o menos de ese calibre. Son sencillitas en realidad, pero necesitan ir practicando. Van a ver un poquitín más complejas que esas. Ya poco a poco irán dominando. Les voy a dar unas no muy difíciles, pero me faltaría otro tipo de, ¿no? Esta sería primera, esta sería segunda, ¿no? Pongamos una tercera para que vean que se pueden hacer otras cosas. Supongamos que el seno de un ángulo son 3/5. ¿Cuánto valen? ¿No? Coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente del mismo ángulo. Voy a comenzar con con la que parece más difícil. Voy a comenzar con cosecante. Si el seno de teta vale 3/5, la cosecante de teta valía 1 sobre el seno del ángulo. ¿No es cierto? Identidad por cociente, ¿no es cierto? A ver, inversa, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual a 1 sobre el seno del ángulo, que es 3/5. Extremos con extremos y medios con medios, ha sido 5/3. Es decir, bastaba saber esto para que invertido me dé lo que es cosecante, es decir, 5/3. Sabiendo esto, ya sabría, por ejemplo, que cosecante del mismo ángulo es 5/3. ¿Y cómo podría hacer coseno, no es cierto? ¿Cómo podría averiguar coseno? Coseno podría averiguar con la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado del ángulo. Porque ya hace un rato mostré que esto es cierto.
Como ya mostré que esto es cierto, el coseno del ángulo sería igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado. Pero seno es 3/5. Tendré que elevarle al cuadrado. Sustituyo por lo que es. Coseno del ángulo será la raíz de 1 menos 3 al cuadrado, que sería 9, 5 al cuadrado, que sería 25. Como 1 es 25, 25avos. 25, 25avos menos 9, ¿no es cierto? Sería 16, pues, ¿no es cierto? Y el coseno del ángulo será la raíz de 16, 25. O sea, 4/5. Coseno del ángulo, si seno vale 3/5, el coseno vale 4/5. Y la tangente del ángulo ya será más fácil, porque será seno 3/5 sobre coseno 4/5. Se van los quintos, la tangente vale 3/4. ¿Esto? Estaría cosecante, estaría tangente, estaría coseno. ¿Cuánto valdría la cotangente sin hacer? Alguien que me diga. 4/3. 4/3, muy bien. Y solo me faltaría la secante. Pero como yo ya sé el coseno, la secante es 5. ¿Se ven? Expresar, ¿no? Todas las funciones trigonométricas en términos de coseno y pongamos cosecante. Si hacen esas dos, creo que ya está. Ya. La segunda, siendo tangente de teta igual a 4/3, hallar seno de teta más coseno de teta menos tangente de teta sobre secante de teta más cosecante de teta menos cotangente de teta. Ni modo, la tercera les voy a tener que poner acá. Veamos si pueden demostrar que el seno de teta sobre la cosecante de teta más el coseno de teta sobre la secante de teta es igual a 1. Y veamos si pueden demostrar que el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre la resta de los cuadrados
del coseno y del seno es igual a la tangente del ángulo sobre 1 menos la tangente al cuadrado del mismo. 1, 2, 3 y 4. Como mañana tienen la prueba, ¿no? Si quieren usar esto para practicar un poco, estaría bien. Pero mañana solo les voy a tomar el resultado de aprendizaje 1, lo que ya les dije. Por lo tanto, esta tarea estrictamente queda para el día miércoles. Pero no se olviden que la tarea práctica de recuperación está para el viernes. Ya, Profe, disculpe, Sí. en la número 4 es seno por coseno. sí. Ya, Seno de gracias, teta profe. por coseno de teta sobre coseno menos c cuadrado. Ya les mando la foto de la clase. Nos veríamos mañana a las 7, chicos. Sí, profe.